Liendrito. Ah, no, no, así no es. Bueno, mi gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando al documental que hizo la Liendra sobre Garavito. Yo sé que mucha gente lo está criticando, pero también hay bastante gente que lo está apoyando con ese documental. Entonces nosotros vamos a reaccionar. Yo absolutamente no he visto nada del documental, entonces vamos a dar nuestro punto de vista, nuestras conclusiones y nada, gente, corre video. Gente, impresionante ese intro. Sinceramente, pues, no sé, a mí se me puso ya la piel chinita así como piel de gallina, mano. Qué intro tan hijo de madre. Gente, por eso hay que pagar YouTube Premium, ¿no? Gente, escalofriante esa parte donde Garavito está llorando. Yo creo que ese es Garavito, ¿no? Sinceramente, porque, uy, no, llora como unos lamentos impresionantes. Las lágrimas que acabas de ver y los llantos que hace unos segundos tocaron tus tímpanos son del abusador, del asesino. Imagínate entonces cómo fueron los de las víctimas. Trataba de metérmelo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme. Él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que cogerlas y apretárselas y jalárselas. Lo que este hombre vivió y nos contó no se lo... No, su madre, este man, ¿cómo va a meter eso al principio? Eso es de loco, hermano. Sinceramente, no, impresionante. No, uy, no, gente, no sé qué decir, hermano. decía ni a mi peor enemigo. Y lo más turbio de este asunto es que entre lo peor le fue bien, ya que más de 200 niños no la pudieron ni contar. Fueron 200 niños que fueron asesinados. No, mano. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí se encontraron entre 11 y 12 osamentas. La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué asesinar y matar a más de 200 niños? Pónganse incómodos porque hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta y vamos a sumergirnos en los pensamientos más profundos del mayor asesino serial del mundo. Uf, esa parte le metió sabrosito, sabrosito, de verdad. No, es que la Liendra ya estaba pasando un nivel extravagante de mostrar unos documentales muy, muy chimbas, de verdad. Ah, bueno, les digo una cosa.
Lo estoy escuchando con esos audífonos y se escucha una chimba. Sinceramente, si ustedes se llegan a colocar unos audífonos, van a escuchar mejor. Van a escuchar mejor todo, 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 todo. El personaje del cual les voy a hablar hoy es alguien común y corriente, como tú y yo, pero con una gran diferencia, y es que nosotros decidimos disfrutar la vida. Él decidió acabar con ella. Y no hablo de la suya. 25 de enero de 1957, en el pueblo de Génova, Quindío, nació un niño llamado Luis Alfredo Garavito. Fue el primer hijo de 7 hermanos, o sea, el mayor. Su paso por el colegio fue muy corto, pero difícil, ya que desde temprana edad sufrió demasiado bullying por sus anteojos y porque sus compañeros, al llamarse Garavito, le decían Garabato, lo que causó que llegara solamente... Y no, es que yo no sé por qué los chinos se inventan. Te voy a decir una cosa, yo no sé por qué hay alguna gente que tiene una imaginación grande para inventarse unos sobrenombres. Es que Garavito, Garabato. hasta quinto de primaria y se saliera de estudiar. En su casa la situación era peor. Su padre golpeaba a su mamá y con él era muy violento, dicho por sus propias palabras. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. En su adolescencia vivió lo mismo que en su adultez hizo vivir a más de 200 niños, con la diferencia de que esta vez el abusado fue él. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violencia por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. Mucho tiempo después, junto a su familia, se fueron a vivir al Valle. Él se volvió así porque le hicieron lo mismo a él. ¿Será? Impresionante, impresionante. El Cauca, donde de nuevo será usado por alguien más, pero aunque se repite el proceso del abuso, esta vez va a ser muy distinto a la primera, porque quien abusó de él no podrá contarlo. Cuando yo financeo, ¿no?, a través de unos sicarios y mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico. Garavito empieza a leer libros de magia negra y a tener conexiones muy fuertes con el diablo y la brujería. Llegó hasta un punto en el que hasta su alma la vendió. Veo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Vender su alma al diablo. Uy, no, gente, eso sí ya es estar, pero chiflado, de verdad, loco, loco de la cabeza ya. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Entonces, en pocas palabras, yo creo que lo que yo entiendo, ¿no? Obviamente para mí, ¿no? Lo que yo entiendo es que él vendió el alma al diablo y pues literalmente le dio poder para cegar sus
su cuerpo y todas esas jodas, que cuando asesinara yo creo que no sintiera absolutamente nada y lo hiciera como por placer. Sinceramente, eso es lo que yo pienso. Y ahí inicia la tétrica y aterradora historia del mayor asesino serial del mundo. Serial del mundo. Un hombre que, si lo comparamos con algunos sucesos que han pasado en el mundo, en los cuales se han perdido muchas vidas, las víctimas de Garavito estarían por encima de ese suceso. Vuelo 20. El 29 de diciembre del 2024, un avión de la aerolínea Jeju Air se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste de Corea del Sur. El vuelo 2216, un Boeing 737, venía desde Bangkok, Tailandia, con 181 personas a bordo. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión sufrió una emergencia tras un posible impacto con aves, lo que obligó a un aterrizaje sin el tren de aterrizaje desplegado. La aeronave se salió de la pista, chocó contra un muro y se incendió. En el accidente murieron un total de 179 personas. Oiga, gente, esperen una pausa. Este año, en el 2026, literalmente han muerto bastante gente ¿qué? En aviones. Primero fue bueno, aquí en Colombia, ¿no? Literalmente. Fue primero la avioneta de Jason Jiménez y después el avión que se estrelló, la que iba de Cúcuta para Ocaña. Dios mío santo, eso, perdone que lo diga, pero es que, como dicen por ahí, el diablo está suelto por ahí, de verdad. Oh, su madre. Uno vivir uno morir literalmente en un vuelo de avión, yo creo que debe que ser lo peor porque uno ya literalmente espera la muerte o porque uno no puede sobrevivir. Siento yo que eso es literalmente es cataplas, ¿no? El 29 de octubre del 2017, en Las Vegas, Nevada, ocurrió uno de los tiroteos más letales en la historia moderna de los Estados Unidos. Un hombre armado abrió fuego desde el piso 32 de un hotel hacia una multitud que asistía a un concierto de música country al aire libre, un festival. El atacante disparó hacia la audiencia durante varios minutos, causando un gran número de víctimas antes de que la policía lograra detenerlo. El tiroteo dejó a más de 50 personas fallecidas y centenares de heridos. Bueno, eso es ya estar, pero loco, coger desde un edificio y darle bala un poco a una multitud de gente. Falta es. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus crímenes entre 1978 y 1901 en Wisconsin, Estados Unidos. Se acercaba a los jóvenes vulnerables y los engañaba para llevarlos a su apartamento, donde los drogaba, los retenía y los asesinaba, con el objetivo de ejercer control total sobre ellos. Después guardaba pertenencias de sus víctimas y partes del cuerpo de ellas para luego con ellas mismas. Durante años no fue detenido debido a errores graves de las autoridades. En total asesinó 17 personas. Oiga, gente, si ustedes quieren ver esa serie está en Netflix, para que vayan, se llama Monstruo, bueno, el nombre es ¿cómo es que se llama?
para luego matarse con él. Los retenía y los 1978 y 1900. Jeffrey Dahmer fue un asesino en Jeffrey Dahmer, ¿cómo se llama? Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Jeffrey Dahmer. Gente, si ustedes quieren ver esa serie está en Netflix para que vayan y la vean porque la serie es muy chimba, ¿verdad? Vayan y la vean. 17 personas. Cuando una persona mata a otra persona, ¿cómo se le llama? Homicidio, ¿no? Homicidio, ¿eh? Cuando una persona mata a dos personas o a más en el mismo momento, ¿cómo se le llama? Pues así no sé. Asesino múltiple. Cuando una persona mata a muchas personas en diferente momento, diferente lugar y repitiendo patrones entre las víctimas, ¿cómo se le llama? No, la verdad no sé. Eso sí no sé. Asesino en serie. Uy. Cuando una persona mata a un menor de edad o a dos, ¿cómo se le llama? Asesino de menores. Homicida de menores. O sea, Cuando una asesino de persona menores. abusa sexualmente de otra persona, ¿cómo se le llama? No sé. Violador. Ah, bueno, sí, violador. Pero entonces, ¿cuál sería la etiqueta para una persona como Luis Alfredo Garavito, quien en vida cometió todas las conductas que les acabo de decir? ¿Qué se te viene a la cabeza? Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Homicida, asesino en serie de menores. Asesino en serie sexual. Sádico de menores. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Desde 1992, que fue el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, hasta 1999, que se dio el momento de su captura, pasaron un total de 7 años, en los cuales esta bestia estuvo acechando. En ese tiempo mató y torturó a un total de 200 niños, lo que quiere decir que Luis Alfredo Garavito mataba a un niño diferente cada 15 días durante 7 años consecutivos sin que nadie lo parara. O sea que, no, ese man está pero chiflado la cabeza. Ese man, literalmente cada 15 le dan ganas de matar a un niño. Yo creo que cualquier niño que salía por ahí a la calle, yo creo que lo tenía hacia la vista. Y decían, ese tiene que ser, uy no, tiene que ser uno, realmente uno ya psicópata, loco de la cabeza para hacer esas cosas. No, gente, les digo una cosa. Yo me imagino todas esas familias que dejó así partido el corazón, como que, sí, como que dando la esperanza de que iban a encontrar al niño y literalmente el niño estaba, no, tremendo, tremendo, ¿verdad? La mayoría de víctimas de Garavito eran niños hombres. Se aprovechaba de su inocencia, sabía cómo, dónde y cuándo atraparlos. Subamos en muchos sitios, subamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial. Porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí. Y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo. Yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo
¿sí me entiendes? Sus cositas. Y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiendes? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Señores, les tengo una... Es que yo digo una cosa, es que un niño es muy, ¿cómo se dice esa palabra? Como que es muy fácil de convencer. Usted a un niño le puede ofrecer hasta un dulce, le puede ofrecer hasta 1.000 pesos, 2.000 pesos, y ese niño literalmente se va con usted. Y ese man ya sabía cómo parlarse a los niños, cómo endulzar el oído para podérselos llevar. ¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida? De Garavito, y yo estaba viendo el programa y una... ¿Qué? No le creo que ese man de la red, no le creo que ese man también fue víctima de Garavito. No le creo. contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago Pereira y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice "Psst, psst, psst". ¡No! Y yo cruzo la calle. ¿Eso es real? Se lo juro, yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento. Lo bueno fue que mi mamá me decía, no se vaya con la gente, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un lobo. Vargas, espérate. Estamos hablando de Garavito. Fue Garavito. Esto no pasó en tu cabeza, esto no pasó en tu imaginación. Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice, pues ellos se acuerdan, pero pues obviamente lo único que puedo decirlo soy yo porque mi hermana no vio el tipo, yo sí, él me fue embolatando, cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago. No, pues, esto no puede ser. Algo me decía, pero él me convencía diciéndome a mí, pero si no me cree, tranquilo, váyase porque yo le creo a usted, y yo me dejé llevar de eso ya con el susto, y yo decido decirle, no, yo le tengo miedo no sé, prefiero irme para la casa. Y me fui. Y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega. Porque me dice, ¿cuántas veces te he dicho que no le hagas caso? Todavía. Gente, le digo, es que tengo que decir un comentario, es muy pasado. Desde ahí yo creo que le empezó a gustar la tranca. Tenía que decirlo, gente, qué pena, gente, pero tenía que decirlo. Impresionante que él también fuera una... Eso es ser víctima, literalmente, porque el man ya lo había convencido, ya casi, mejor dicho, casi se lo lleva para allá, para donde creo que lo llevaba y lo mataba. Pues perdón. Muchos de los cuerpos de las víctimas de Garavito eran imposible de reconocer, ya que el 70% de sus víctimas fueron halladas en huesos. ¿Necesitas dinero? Pide tu préstamo de hasta 5 millones de pesos. Oye, encontraban la ropa de los niños y todo eso, ¿no? Ush, eso es impresionante, ¿verdad? Ver toda la ropa de los niños, los huesitos. Tremendo. Pero yo digo una cosa, ¿será que a los mismos niños los enterraban en el mismo lugar? Que los enterraba a todos, literalmente mataba a uno y lo enterraba allí mismo y mataba a otro y lo enterraba ahí mismo encima del otro. Porque eso es lo que estoy viendo, ¿no? Pero
los pocos cuerpos que fueron hallados intactos al poco tiempo y con carne dejaban ver las atrocidades que este hombre le causaba a estos niños. Garavito no solamente a sus víctimas, sino que los torturaba, los golpeaba, los apuñalaba y hasta los quemaba hasta matarlos, ya que eso le causaba excitación. Un patrón que se observó en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo. O sea, gente que él le hacía todo eso a los niños por solamente satisfacer sus necesidades, como que para estar excitado, Uy, no, eso ya es otro level, de El verdad. patrón que se observó en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo muchas, pero muchas no tan profundas, y después de años se pudo entender el porqué. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. A falta de que tenía problemas de erección y era flácido, tuvo que apoyarse en algo que fuese sólido y que penetrara. La forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su pene. O sea, el cuchillo y su pene son placer en la mente de Garavito. De allí que cuando en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a las manos de la víctima y los glúteos y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falo en la mente de Garavito. Nos tomamos la tarea de investigar y de buscar a una de las pocas víctimas que pudo salir y escapar de los brazos de Garavito, y a continuación nos contará su testimonio. Bueno, mi nombre es William Trujillo Mora. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, William. ¿Tu niñez? ¿De dónde creciste? Te voy a contar de mi niñez. Mi niñez tiene un antes y un después. El antes de haber pasado por las manos de Garavito. Yo era un niño con demasiado mundo, yo era un niño muy inteligente, yo era un niño que hacía mandados. ¿Cómo termina William en manos de un depredador como Garavito? Yo había salido en horas de la tarde a hacer un mandado y habían unos niños jugando con cartones, se subían al montículo, se sentaban en el cartón y se resbalaban. Paso por el montículo de tierra de nuevo, ya no había nadie, estaban los cartones allí tirados, entonces yo cogí uno de los cartones, me subí al montículo y me resbalé. En el momento en que yo me siento en el cartón, yo siento es un brazo que me coge por la parte de atrás y me dice no vaya a hacer bulla porque lo mato, y me lleva a un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Yo me sorprendo, ¿yo qué hice? ¿Qué está pasando? Entonces en ese momento me mete para el cafetal y él primero me golpea y me hace la ropa. Cuando él te hace a vos actitud que tú le ves a él es de un depredador, se veía tranquilo, se veía dominado por el deseo, ver un animal que no se controlaba, así, o era una persona muy calculador. Era muy agresivo, pero a la vez era muy calculador. Él siempre como que miraba para los lados, cada que sentía alguna bulla o algo, paraba y me provoca. Cuando te la ropa lo hace de una forma brusca o te la quita suave, la acomoda. No le importa para nada. En pocas palabras, yo era como por la presa. No le importaba la ropa, no le importaba si yo estaba cómodo, si no estaba cómodo, si iba a estar en el piso. Él no le importaba nada. Iba era a besarme, a morderme, Pero tenía él ciertas peticiones contigo. Te decía como, hey, quiero esto, quiero esto. Ese tipo, en palabras pues vulgares, ese tipo hacía de que le viera el miembro, hermano, y él me obligaba a que lo tenía durísimo y trataba de... ¡Qué porquería esa mierda! Todo lo que él tuvo que pasar para hacerle satisfacer a las necesidades de Garavito. Porquería, ¿verdad, mano? La boca, hermano, hasta el punto de hacerme vomitar, y él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que coger y apretárselas y jalárselas, que se las golpeara. Eso era una cosa impresionante, y pues yo hacía todo lo que él me decía. No, qué asco. Que yo temía por mi vida.
Ya no aguanto. Pero entonces él se enfurecía porque uno es un niño, uno no tiene pues la fuerza de una persona adulta, entonces quizás lo que yo le hacía no lo satisfacía del todo. O sea, era un tipo que no solamente disfrutaba del abuso, sino que era un tipo de abuso con violencia hacia él y hacia la víctima. Llega el momento en el que termina el primer abuso. ¿Cómo son esos últimos segundos del primer abuso, cuando tú sientes que esa bestia va a descansar? El tipo lo que hace es que él descansa, él me coge mis pies, él se coloca botas de caucho porque él andaba vestido como un campesino. Él huelía horrible, hermano, y así mismo yo tenía que acceder a él. Él huelía horrible, hermano. ¿Usted se imagina cómo le estaría oliendo el pipí? ¿Se imagina cómo le estaría oliendo todo eso hasta el culo, hasta la... Uy, no, mano, que eso es ser degenerado de verdad. Pobrecito todas esas víctimas que tuvieron que pasar por él. Él me cogió mis pies, él se colocó las botas y me metió mis pies dentro de las botas y me abrazó yo dándole la espalda a él y no sé cómo hizo para dormir, tratando de que no se despertara porque no sabía qué iba a pasar. Y él vuelve y despierta, entonces vuelve de mí, vuelven otra vez los golpes, vuelve otra vez todo. ¿Cuál es la diferencia de ese primer abuso a el segundo abuso? Que pues hablando pues en palabras como son pues sinceras, en la segunda vez yo creo que él no ya, porque la primera vez que él me untó eso por todo lado y me restregó eso por todo lado. ¿Qué sucede después de ese ¡Qué segundo asco! abuso? Después de ese segundo abuso, él trata de dormir, de volver a dormir, pero él no duerme más. Yo le pregunté a usted a qué hora me va a dejar ir. Entonces él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, nunca. Él me dice cuando suenen las campanas. Suenan las campanas y parece que yo tuviera la campana dentro de mí, porque yo siento ese primer campanazo como dentro de mí, porque lo estaba deseando con tantas ansias que yo como que siento el campanazo dentro de mí. Y yo lo que hago es mirar. Entonces, cuando él me dice, pon ropa, entonces yo me pongo mi pantaloncito cortico, mi camisita, mis zapaticos, y él me dice, salga adelante, mire que no vengan personas. Entonces, en el momento en que yo lo dejo a él, le doy la espalda y me voy saliendo, porque tocaba una subidita, porque la carretera estaba allá arribita. Eso fue como en cámara lenta. Eso, en ese momento fue donde a mí se me detuvo el tiempo. Hasta ese momento yo pensé que él por detrás de pronto me iba a pegar un... Y me asomé y no venía nadie. Entonces yo le dije a él, no viene nadie. Me dijo, salga. Y entonces ya me hacía así. Se despide de mí así. Y ahí yo salgo, hermano, como volador sin palo para mi casa. Yo salí corriendo, hermano, a millón hasta que llegué a mi casa. De los cuerpos encontrados de las víctimas de... Les digo una cosa, gente, yo no quisiera estar en los zapatos de la víctima que sobrevivió eso. Digo por qué literalmente, porque es que uno se imagina, uno está recordando todo eso que uno tuvo que pasar y eso literalmente va a estar con usted hasta su muerte, porque usted va a estar recordando y la verdad es algo que no le deseo a nadie, mano. De verdad, no le deseo a nadie. Y lo feo es que le toca recordar todo eso, todo ese sufrimiento. Eso es lo feo. Tiene un mal recuerdo que siempre lo va a atormentar toda la vida. Duro, gente. Garavito no eran cuerpos, eran restos. Se encontraron más de 100 fosas en las que solamente encontraron huesos. ¿Por qué? No he enterrado, no, escúchame, yo no volvamos a volver a repetir lo mismo que han dicho todos. Yo creo que, yo siento que él se comía la carne. Todo monstruo se come la carne, ¿no? Todo caníbal, todo eso. Yo creo que se tuvo que comer la carne, por eso encontraba solamente los huesos. Siento yo, ¿no? ¡Ay, ajá! No enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie. Pero nunca enterré yo ninguna víctima, nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima, ahí quedaban, ya quedaban, pero yo nunca enterré. Quedaba,
ya quedaban, pero yo nunca enterré. O sea, él los dejaba por encima y de pronto llegaba cualquier animal depredador y se le comía la carne y dejaba los huesos. Eso es lo que él dice, ¿no? Pues, En los años 90, que era la época en la que se quería capturar a Garavito, era muy difícil, ya que la policía colombiana en esa época tenía una tecnología que no era muy desarrollada. Sin embargo, los investigadores empezaron a ver algunos patrones que empezaron a entrelazarse. Por ejemplo, los cuerpos siempre estaban de la misma forma amarrados y no los enterraban. Así que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo asesino, así los casos hubieran sucedido aparte. Viendo más a detalle, se dieron cuenta que todos los cuerpos encontrados en esa época de niños estaban amarrados con los mismos nudos y también con el mismo material, nylon. Además, empezaron a ver detalladamente diferentes casos que no solamente tenían en similitud que habían sido abusados, sino que al lado de los restos, en más de uno encontraron la misma botella de licor. Hasta que un día, a fortuna de los investigadores, aquella bestia que llevaba más de 6 años acechando cometió un gran error. la siguiente historia fue relatada por Garavito meses antes de morir. Garavito mata a un joven con el cual llevaba hablando varios días. Este joven era Ronald, aquel niño que unos minutos atrás les conté que fue encontrado con su dentro de su boca. La familia de Ronald, al darse cuenta que no aparecía, empezó su búsqueda. Una tía de Ronald, quien en días pasados había visto hablando el niño con un hombre, quien se averiguó y era Garavito. Rápidamente lo puso como su mayor sospechoso. Buscó dónde se estaba quedando y junto a la policía lo fueron a buscar. Llegaron tarde. Garavito ya no estaba. Salió huyendo, pero en su afán de irse dejó la cédula. Y así las autoridades ya tenían el nombre de un presunto asesino de niños. Lo que no sabían los oficiales es que aquel hombre era mucho más inteligente que ellos. Garavito, unos días después de ese suceso, se encontró. Yo siento que esas personas son muy inteligentes, pues en el sentido que para hacer las cosas que hacen, ¿sí? Para asesinar, para todo eso, para que la policía casi no lo coja. Pues si nosotros miramos desde más atrás, pues obviamente tiene una ayuda extra, que es el diablo. Él vendió su alma al diablo. O sea que él tiene todo calculado, y así todo, puntico a puntico lo tiene calculado. Entonces no tiene fallos. Tiene fallos, a veces como que sí, a veces que no. Pero bueno, sigamos. Una cédula o cosas de la vida de un hombre que se parecía a él. Y así pasó de llamarse Luis Alfredo Garavito a llamarse Bonifacio. Hizo todo lo que podía hacer para parecerse físicamente a aquel hombre que obviamente le estaba. Se cambió de Y con identidad. esa cédula Se hizo pasar por alguien más. varios meses. Durante los próximos años, este tipo fue arrestado por hurto y por peleas callejeras, pero al tener una cédula que no era la de él y sin antecedentes, en unos días lo soltaban. Hasta que un día en Villavicencio arrestaron a Bonifacio por un crimen de bajo nivel. Nos encontramos aquí con don Pedro, viajamos total de 3 horas y media para ir hasta Villavicencio. Don Pedro fue el policía encargado en el tiempo en el que sucedió la captura de Garavito, fue el que llevó toda la misión. Estamos justamente con él hoy acá para que nos cuente un poco sobre cómo arrestaron a este asesino. ¿Usted quiere saber cómo se realizó la captura? El 28 de abril de 1999. Llamaron a la central como a las 6 de la tarde. La central reportó que un posible 906 en acción, un acceso carnal violento. Y llegamos aquí y ahí estaba el niño que habían intentado violar. El lugar de los hechos es esta mata de monte que está acá, al frente de nosotros. Según el comentario del niño, según el diálogo que se tuvo con el niño en el momento, él manifestó que se encontraba en el Parque Los Centauros. Él vendía lotería y hacía chances. Entonces, para ese momento es abordado por este tipo y le dice que lo acompañe, que a ver un ganado que él tenía, que lo acompañara, que es que él no podía caminar muy bien. Según manifiesta el niño, vienen de allá para acá en el taxi, lo trae amenazado con un cuchillo
que lo ponen en el abdomen. Y él dice que abrazado, que lo traía intimidándolo. Se bajan, él paga su taxi. Garavito entra el niño para allá. Para allá, pero eso lo tenía aquí a 10 metros. Quiero dejar claro para que ustedes sepan que la historia que nos está narrando don Pedro es el último caso de violación de Garavito por el cual él es arrestado, por él. Mete el niño ahí a la mata de monte, lo empieza a desnudar, lo amarra, empieza a tocarlo. Afortunadamente en ese momento había un menor de edad fumando estupefacientes y él empieza a hacerle... No falta el marihuana, que se haya... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por allá, mano? No sé qué dijo, pero miente. Es el chino sano, sale y le hace bulla, entonces llega la gente y Garavito coge hacia adentro de la mata de monte. El peladito es auxiliado por la gente de aquí. Ahí donde nosotros llegamos, hablo con el niño, me vengo aquí para el lugar de los hechos. Y Garavito. Y Garavito pues perdido. Entonces entramos a 50 metros. La persona que estaba ya pegándole a los clones, fue la persona que alertó a los policías para que llegaran al lugar donde estaban haciéndole eso al niño. Había una casa, una finquita, porque esto era de una finca, y ahí había una niña. Ella nos dice, por aquí pasó. Ya estando aquí la aglomeración de la gente, les manifesté a las personas, les dije, vámonos de acá, retirémonos de acá, pongámonos en el lugar de él. Si él ve aquí gente, quiere linchar y ve policía, pues él no va a salir. Si ya es aterrador que uno pase una situación de esas, imagínense en que sea en un panorama de estos de noche. No era una persona que se escondía mucho, que se iba afuera de la ciudad. Era una persona que lo podía hacer acá, literalmente al lado. ¿Qué pasa con la maleza? Cuando un cuerpo entra en descomposición, la misma hierba se encarga de tapar el olor, de consumir el cuerpo. Entonces no es muy difícil de encontrar. ¿Por qué quería usted achantar la gente? Porque es muy obvio que una persona que se encuentre rodeada no va a salir. Retiré a la policía, me subí y le pedí el favor a los taxistas y nos subimos cada uno por su lado. Y se despejó la zona. Se despejó la zona. ¿Se montaban en los taxis como para camuflarse o por qué? Sí, yo le dije a ellos, yo sé que él va a salir. Y efectivamente, el plan que yo hice en ese momento pues resultó. Yo ya alcancé a llegar hasta la 7ª brigada, me devolví. Devolviéndome, el patrullero me marcó, dijo, mi cabo, aquí ya salió, aquí hay un man que la niña lo identifica. Entonces nos vinimos y yo venía con el peladito dijo, sí, ese es. Y exactamente fue ahí, si quiere ingresemos. Pues madre, la mejor parte. El último caso de Garavito, es que literalmente acá fue donde pasó. Me imagino ese man corriendo por ese monte así, y por ahí, mejor dicho, escondido en todo ese matorral. No está muy alejado de la avenida. Y el man lo entró acá. El sitio exactamente donde fue. Y él cogió aquí para allá hacia adentro, que es donde quedaba la finca. Aquí puede pasar algo y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Por el ruido de los carros, la maleza. Pero usted se acerca hacia Garavito y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es la reacción de él hacia usted? ¿Cómo fue la captura? Cuando yo me acerco hacia él, él no intentó huir, nada. Se quedó quieto y dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, en este momento usted está capturado, intento de actos abusivos con menor de edad y hurto calificado y agravado. Quedó callado. Yo, no, pero usted está equivocado. Y eso me miraba y le decía, mamita, miraba a los niños. El man bien vestido, mamita, mírenme bien, yo no soy. No tenía ni tierra. La niña dijo, sí, es usted. Entonces yo me quedé viéndolo, lo subí al carro y me lo llevé para el CAI. Entonces empecé a mirarlo, tenía muestras en las rodillas de pasto y estaba mojado. Y le dije, bueno, explíqueme usted por qué está así, qué estaba haciendo allá. Yo, no, es que yo vengo de Acacía. No, yo voy para Orizas del Guatiquía. Le dije, ¿y por qué se bajó acá? Pues claro, el man estaba mojado las rodillas porque estaba arrodillado, estaba ya, mejor dicho, haciendo lo que estaba haciéndole al niño y todo eso y toda la vuelta, por eso es que estaba así de mojado. Se estaba para el centro, lo deja más cerquito. No, es que a mí me gusta caminar, identifíquese. Y él se me identificó con una cédula llamada Bonifacio Morera Listán. Él anduvo todo el tiempo con esa falsa identificación. Bonifacio no tenía ni una denuncia, nada. Estando yo allá en el CAI, llegó el papá del niño, la mamá. Y dije, pero yo cómo amarro a ese man porque... Garavito se había cambiado el nombre a Bonifacio. O sea que... es que esa gente piensa muchísimo, esa gente tiene mucha imaginación, tiene como para que no los cojan tan rápido, porque una persona coger una identificación de otra persona y hacerse pasar por otra persona, eso ya es
Pregunté al niño que qué le había alcanzado a hacer, él me dijo que no, que nada, que solamente lo había amarrado y que lo había tocado. Con ese testimonio Y no con podía ese- usted retener. Bueno, al niño creo que no lo asesinó, solamente que es que medio lo manoseó por todo el cuerpo y todo eso y lo tenía amarrado. Sí, no, pues en esa época no es Pensé que lo tenía amarrado, pensé que lo había... como ahorita que es muy delicado. Tenía que pasar y me la jugué, le dije, hablé con el papá y con el niño. Y el niño me dijo, es que yo tenía un billete de lotería, billetes de lotería, no los encontramos. Entonces yo le dije al niño, la única forma de amarrar a este tipo es, vamos a decir, y lo va a meter por hurto calificado y agravado. Usted va a reconocer este billete porque es suyo. Usted va a decir cuando le preguntan, sí fue, me puse de acuerdo con el papá y el niño y pues hoy en día lo cuento porque pues ya pasaron muchos años. Tenía que suceder esa O sea, es que si usted no lo incrimina de esa forma, Garavito estuviera suelto. Después de que el cabo primero arrestara a Bonifacio, este delincuente pasa a manos de otras autoridades, las cuales inventaron un poco más, investigaron un Ya cabrón, hable bien. poco más allá hasta el punto de encontrar la verdad. Pero, o sea que el policía fue muy astuto. Le digo, ¿por qué? Porque es que literalmente sacrificó su puesto por decirle al niño y al papá que le dijeran esto para que lo pudieran capturar literalmente. Entonces, uy, no, duro. El man sí la pensó clarita para que lo cogieran al man. Una maleta, la cual la policía la revisó y tenía tiquetes de buses, recortes de periódicos de niños y desaparecidos, anotaciones de direcciones y cosas que para un ser humano y alguien del civil era muy raro. Entre tantos papeles que le encontraron a Bonifacio, encontraron el número, la dirección y el nombre de una mujer a la cual los investigadores deciden visitar. Al llegar a la ubicación, las autoridades se llevaron una grata sorpresa, pues nadie sabía nada de Bonifacio, ni tampoco vivía ahí, ni nadie lo conocía por ese nombre. Inmediatamente la ley mostró una foto de aquel personaje, sorprendidos al saber que ahí no lo conocían por ese nombre, sino como Luis Alfredo Garavito. En ese preciso momento, los investigadores sabían en sus manos no tenían a un delincuente común, sino a uno de los mayores sospechosos de asesinato a menores. Pero de nuevo, se les olvidó que este hombre es mucho más inteligente que ellos. Garavito, al percatarse de que lo estaban tratando diferente, lo miraban mucho, se murmuraba mucho su nombre y hasta lo cambiaron de lugar, se dio cuenta que este arresto no era igual a los otros que había tenido. Esta vez era diferente. Entendió que ya no estaban arrestando a Bonifacio, sino a Garavito. Así que pensó rápidamente y minutos antes de que los oficiales le leyeran los derechos y le dijeran que estaba arrestado por ciertos delitos que no le habían dicho, decidió revelar su identidad, entregarse, confesar, una jugada que le sirvió mucho más adelante a la hora de su condena. ¿Sí ve? Es que esa gente muy pepan, esa gente muy pepan, sinceramente, porque vean, vio que dijo, sí, yo hice esto, mi nombre es Garavito, tan, para que más adelante, cuando le dijeran lo de cuántos años de cárcel, literalmente fueran menos. Pero entonces, ¿sí ve? Esa gente es pepa, porque saben cómo hacer las cosas para un bien para ellos. Osamentas. Así como le dije anteriormente, este fue uno de los lugares donde se encontró parte de la osamenta. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí se encontraron entre 11 y 12 osamentas. Él no necesitaba irse muy lejos. Mi señor, y esta osamenta donde encuentran tantos cuerpos, ¿cómo van con ella? Esto lo patrullaba una empresa de vigilancia a caballo. Uno de esos vigilantes encontró un cráneo. Y encontrando ese cráneo decidieron buscar y encontraron... Y encontraron, sí, estaban muy cerca. Siempre llegaba, por decir algo, le voy a dar un ejemplo, ese árbol ya lo tenía. Entonces allí, más allí, 10 metros más para acá. Entonces se encontró toda esa osamenta. Él llegaba y dejaba un cuerpo en un árbol, si no encontraban el cuerpo ni nada. Para él era un sitio seguro. Hay un caso particular en Acacías, llevó una parejita de hermanitos, niña y niño. Le hizo todo el daño que le hizo al niño y a la niña no le hizo nada. De todo y lo mató y a la niña no le hizo nada. Todos
Los casos fueron Sí, que solamente él le hacía las cosas era a los niños, porque desde mi punto de vista yo siento que desde que a él lo hicieron todas las cosas a él, yo creo que solamente quiso hacerle también daños a los niños, a las niñas sí las dejaba sí, libres, como que no les hacía nada. con niños. Liendra, papá, yo sé que quiere coger anuncios, quiere coger todos los anuncios del mundo para que el video monetice bien caucho, pero deje verlo, mano, deje verlo. Y de paso son dos. Un juego que se llama Royal Kingdom es de los creadores. Garavito fue condenado a 1800 años de cárcel. Ahí, en esa de aquella época. Pero en los años 90 existía una ley en Colombia que, sin importar la cantidad de delitos que alguien cometiera, la pena máxima que una persona podía cumplir en la cárcel podría ser de 40 años. Sí, gracias a esa ley, a Garavito le descontaron 1760 años. Falta un poquito. Qué poco, de años en la cárcel, ¿no? Tiene que pasar décadas. Creo que hasta un siglo. ¿Siglos? Sí, creo que sí. No, mano. Noticia de última hora. El violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la máxima condena que está permitida en este país. Garavito se compromete a colaborar con la justicia y a confesar algunos delitos que no han salido a la luz, con ubicación exacta del lugar donde están los cuerpos. Aparte de su terrorífica negociación, vale recalcar la reacción que tuvo este asesino al escuchar su condena. Yo creo que si el man reencarna, lo meten otra vez a la cárcel. Y así sucesivamente, donde le fueran dado todo ese pocón de años, como 1000 años. Garavito cumplió su condena en varias. El man decía que por qué, pues ¿por qué era? Porque mató todo ese pocón de niños. El man sí estaba pero loco. Y es que ¿por qué yo no quiero entrar a la cárcel? No, parece un niño así pequeñito que cuando no quiere entrar al colegio. No, mamá, no quiero entrar a estudiar, no quiero. Cárceles de Colombia, pero sin importar la cárcel en la que estuviera, siempre lo ponían en un patio especial, ya que si lo ponían en un patio normal, no duraría ni un solo día con vida. Garavito, aunque estaba preso, era de los delincuentes que más facturaba dentro de una cárcel. Se dice que por una entrevista llegó a cobrar hasta 70 millones de pesos y fueron muchas las que se dio durante su condena. Por buen comportamiento y trabajos que hizo en la cárcel, la condena de Garavito bajó de 40 años a 25. Y justo cuando faltaban tan solo 2 meses para que Garavito saliera de prisión y cumpliera 25 años de su condena, le dio una infección en un ojo, la cual le causó un paro cardiorrespiratorio y así Garavito, en la cárcel de La Picota, falleció. A propósito de agresores sexuales, falleció el denominado terror de los Andes, Luis Alfredo. Pero sí hay gente que después de tanta maldad que uno hace, después mi Diosito se las cobra con algo. Garavito, este y asesino serial de niños murió a causa de un cáncer ocular en su ojo izquierdo. El brutal asesino de más de 140 niños en Colombia.
yo me imagino que pensará él también de todo lo que él hizo, de todas esas víctimas que él mató. Y yo creo que, y hasta hizo así, yo creo que él se siente como feliz. Yo digo que él se siente feliz. Yo digo, sí, más bien eso. Él se siente feliz de todo lo que hizo. A él no le importó nada. A él no le importó nada. Ni el sufrimiento de los familiares, de los niños, ni nada. Él se siente feliz de todo lo que hizo. La trama Cuba de Valledupar. El INPEC confirmó este jueves 12 de octubre su fallecimiento en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para llevar a cabo la necropsia correspondiente. Ay, Dios mío santo. Cuando era niño, cuando ya era un adulto, cuando era joven. Y como terminó, ¿no? Terminó mal. Por eso digo una cosa, todas las cosas que ustedes hagan mal, tarde o temprano las tienen que pagar. Eso es lo que en realidad es, en conclusión, eso, de esa parte hasta ahí. Les presento a Kevin Pinzón, periodista y director de uno de los podcasts más escuchados en Colombia. Hace unos años atrás decidió investigar el caso de Garavito. Se obsesionó tanto con el caso que llegó hasta un punto en el que Garavito lo consideraba su amigo. Al frente de nosotros tenemos a una de las personas que más cercanía tuvo y conversaciones en los últimos años con Garavito. Tanto así que Garavito le dio a Kevin artículos personales para que los cuidara. Y cuando falleció, le dejó algo a Kevin que para él era sagrado, su Biblia. Delictiva. Kevin, ¿cómo llegaste a ser amigo de Garavito? Todo empieza porque muchas veces le explican a uno que uno no se puede meter mucho con su fuente, que una cosa es lo personal y la otra lo laboral. Sin duda alguna entendí que si realmente quería tener como esa exclusiva, pues tenía que desafiarme pues a entrar un poco más en la vida de él. Y fue poco a poco como se fue convirtiendo eso en una relación donde ya él me llamaba todos los días, 24 de diciembre, 31, Semana Santa, sábados, domingos, y llamaba a Luis Alfredo, eran 3, 4 horas hablando por teléfono con él. Tan bacano todo ese pocón de spots que tiene la Liendra para grabar. Bacano. ¿Cuántos años hablaste con Garavito? 4 años, hablando prácticamente todos los días con él. ¿Y vos no crees que de pronto Garavito se pudo enamorar de ti? Pues eso dicen algunos expertos, otros sí dicen que pudo haber más como una amistad que nunca él encontró en otras personas. Gente, es que lo que acabo de decir la Liendra puede que sea verdad, porque el man solamente le gustaban niños, hombres, sí, me hago entender, entonces se pudo enamorar de él. Sería varilla. Los muñecos así con sangre da miedo. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Garavito antes de que él muriera? Recuerdo mucho que ya no era una relación tan cordial.
ya habías terminado tu trabajo, había la necesidad de seguir hablando, y no, y la verdad ya no la había. Pero no te miento en decirte que sí fue incómoda la situación porque prácticamente ya eran 4 años hablando todos los días. Y el día que él fallece, me llama una persona que estuvo en ese momento y me dice que preguntó hasta el último día si yo estaba enterado que él estaba muy mal ese día y que si yo había llamado a preguntar por él. Lo que tienes en las manos, ¿te lo regaló Garavito? Sí, la Biblia me la regaló, estos papeles me los enviaba para demostrarme cosas, me los mandaba. Oiga, ¿por qué Garavito tenía una Biblia? ¿Por qué? Si él le entregó el alma al diablo. Después ahí sí necesito de mi Diosito para que le ayudara de la enfermedad, de todo lo que tenía. Está firmados por él. Remite Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Puedo sacar algún papel? Sí, claro. Puede ser incómoda la pregunta que te voy a hacer porque no sé si la puedas responder, pero en algún momento te narró a palabras de él cómo hizo un asesinato. Te voy a contar una historia muy brava. Él me mandó a buscar un menor que se había perdido cerca a Manizales y me acuerdo que yo fui, me metí al sitio y me acuerdo que era así como acaba bajando. Yo empecé a bajar, me llegó el barro hasta las rodillas y me llama él. Me empieza a decir, oiga, usted al fin fue por allá a Manizales, donde le dije que fuera, ¿qué tal? Y yo, no, sí. Y él me empieza a contar lo que hizo con el menor. Y pues, viejo, era estar en el lugar donde había pasado eso. Y me empieza él a decir, mire, con el paso así, yo lo amarré como a todas las víctimas. Yo lo puñalé de esta y esta forma. Claro, él me empieza a contar todo eso y yo estando ahí. De los que él utilizaba para... Sí. Esa es la letra de él. Tenía buena letra. Quiero que me digan cuántos anuncios nos comimos en este video. Comenten ahí en cuántos anuncios nos comimos en este video. Hechos. Les voy a leer una carta que Garavito le mandó a una familia. Me siento con un dolor muy grande. También avergonzado por haber causado este dolor tan grande. No ha sido fácil, ni para mí, ni para mi familia. Uy, no. Evan sí estaba, pero loco. ¿Cómo va a decir esas palabras? Uy, no. Oiga, pero ahí sí la gente se arrepiente ya cuando está en la cárcel, ahí sí se arrepienten de todo, ¿no? Así no se puede, pero no, qué palabras tan... No ha sido fácil para esa familia. Sí, literalmente. Mapas. ¿Qué es esto? Mapas. Mapas de... Sí. ¿Estos son mapas para encontrar cuerpos? Sí, tenía detalles, bajada de la carretera. Yo ya lo sabía un poco leer. Cada vez que tú veías un punto así en el mapa, ahí era donde quedaba el menor. Y él lo escribía, queda el menor o quedó el menor. Casa de alambre, baja la pendiente, zona de potreros, bajas y ahí está el menor. Ahí está el menor. Esta era la Biblia de Garavito. Esa fue la primera. Impresionante que él dibujaba ya acordándose cómo, por dónde pasaba, por dónde había dejado al niño ahí. No, mano, ese man sí, psicópata. Lo acompañó 21 años. Te voy a pasar la Biblia de Garavito. Quiero que me la entregues a mí con las mismas palabras y con la misma actitud que él te la entregó a ti cuando te la regaló. Ya íbamos a cortar, estábamos terminando nuestra sesión de entrevistas. Abre la Biblia, la lee él mismo y dice Penitenciaría de Alta, La Tramacúa. Él coloca la firma del día en que me la regala y dice Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesites a lo largo de la vida. No te apartes de esta palabra de Dios. El mundo no ofrece sino caminos de muerte. Que Dios te bendiga. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Me dice, tome Kevin, esto es para usted. Cuídela. Fue
fue lo que te hace a ti? Eso fue lo que me hace a mí, me sorprendió. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención el color. Ella sí lo colocó como, bueno, no tuvo otro color, de pronto quería como color rojo, pero se lo hizo en rosado como si fuera como sangre. Literalmente, eso hay que pensarlo uno así, como si fuera escrito en sangre. Sí, es que Subrayaba. con diferentes colores. Con diferentes colores. Eso también ha sido materia de estudio. Mucha gente ha hecho tesis, ha hecho estudios sobre esto y yo poco abro esto como para la opinión pública, sino trato de que sea para gente que pues la estudie. Toda, o sea, toda la Biblia está marcada, toda, o sea, literalmente se la leyó, toda, mira, toda. Toda. ¿Tú crees que de verdad era un hombre que estaba con Dios? ¿O crees que la religión la utilizaba para que lo vieran como un hombre arrepentido? Sí, no, yo creo que indudablemente era eso. Que él era de una u otra forma su estrategia. ¿Qué sabes de Garavito después de que muere? Sí, es que gente, yo sigo diciendo que esa gente es muy inteligente. Es muy inteligente esa gente. ¿Qué pasa en su celda? Espera, o sea, ¿te diste cuenta de lo que había en la celda de Luis Alfredo Garavito cuando muere? Me entero que cuando entran a sacar cosas de él, pues encuentran vainas que notaban que él seguía teniendo como su comportamiento frente a los niños. ¿Podemos saber qué? Voy a soltar algo que no está bien contarlo, pero te lo voy a contar. Sé por boca de alguien muy importante que dentro de las pertenencias de él tenía una revista y que en esa revista se le había hecho como unos recortes de la cara de unos niños de la revista. Tenía unos recortes en las paredes y tenía a Hitler, tenía a Pablo Escobar, tenía a Carlos Leder, tenía a los Rodríguez Orihuela. Los tenía como recortados y hacía como un tipo de collage. Alguna de las más de 200 de Garavito, man. Allá donde está sepultado el niño, enterrado. Duro, gente. Vea los hermanitos. Uy, no, eran como gemelos. ¿12 años? Ah, no, 12. Al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no les la haría mucho. Espero que les haya gustado este documental. Fue hecho con mucho respeto y en honor a las víctimas. Fue un recordatorio de que aunque todos somos personas, algunos pueden ser un monstruo. Exactamente. Gente. Uy, no, mano, sinceramente. Qué chimba de documental, mano. Audiovisual. Los sonidos. Los spots que tenía, mano. Muy chimba. Como cuenta y como relata la historia. No, mano. Muy chimba. No hay nada malo que criticar. Solamente hay que ver lo bueno, hay que ver lo malo. Él cuenta las cosas que han pasado. Y han pasado cosas feas, que uno realmente no se ha dado de cuenta que pasen. Y literalmente hay bastantes personas que todavía siguen haciendo esa misma maldad. En conclusión, ustedes tienen que cuidar a sus hijos, cuídenlos como una maravilla, no los manden solos a la tienda, no los dejen salir por ahí, estén pendientes de ellos, de quién los mira, quién no los mira,
por ahí debe que haber una persona que le quiera hacer la maldad, así como ese monstruo de Garavito. Y nada más que decir, gente, los quiero muchísimo, gracias por ver esta reacción, y nada, que se suscriban, dejen su like, su comentario, ya, los quiero muchísimo. Hasta la próxima, adiós. Como fui tan gil, colgado por el mambo en un momento así, flasheando con la gana de que estés ahí.